Hola, ¿cómo les va? Bueno, la idea del video de hoy es un poco acercarnos a dos conceptos importantes, a empresa y transferencia al Fondo de Comercio. Quizás en mi última clase en la Facultad de Ciencias Económicas hablamos un poco de la diferencia entre sociedad, empresa y fondo de comercio, y a veces ingresamos al estudio de la contabilidad, especialmente por colocar en cabeza de esta organización, de la empresa, de estos sistemas de organización, la contabilidad en el artículo 320 del Código Civil y Comercial. Entonces decidí grabar este video con pequeños conceptos para que no haya dudas de las diferencias que existen entre una sociedad comercial, una empresa y la transferencia a un fondo de comercio. Porque muchos profesionales o futuros profesionales hablan de la sociedad como si fuera, hablan de manera promiscua dos conceptos que tienen muchos puntos de encuentro. Es muy importante ese diálogo que existe entre estos conceptos, pero no son lo mismo, como sucede con la sociedad comercial y con la empresa. Obviamente cuando queremos conceptualizar o establecer la naturaleza jurídica, la naturaleza de una sociedad comercial, ¿qué es la sociedad comercial? Lo primero que podríamos responder, o lo primero que nos debería salir de responder, es que es una persona. Una persona, y dentro de las personas es una persona jurídica. En cambio, la empresa no es persona. Pese a que nuestro nuevo código, ya no tan nuevo, pero nuestro Código Civil y Comercial tiene algunos conceptos donde deja deslizar dudas, como por ejemplo colocar en cabeza de la organización o del empresario la obligación de llevar libros de comercio, que antes era en cabeza del comerciante, y otros artículos más que pueden, en realidad no genera ninguna duda desde el punto de vista que no está incluido dentro de las personas, ni de las personas de existencia, las personas jurídicas. Hay algunos, vamos a decir, algunas eh, eh, algunas definiciones. Cuando hablamos de empresa, lo primero que tenemos que asociar el concepto de empresa es a la organización. Es una noción, si se quiere, más económica que jurídica, y hay distintas nociones. Hay una noción del Código Civil italiano que decía que es toda organización de bienes y servicios para la producción de bienes y servicios. Así como está esa definición, hay muchas definiciones distintas que ahora, si quieren, se las voy trayendo. Hay un libro muy interesante que habla de la empresa y el nuevo Código Civil y Comercial bajo la dirección de José María Curá, que me parece un lindo hallazgo, me parece interesante porque fíjense que en una introducción que hace el propio Curá, tiene nuevas líneas normativas, nuevas líneas normativas con una introducción general, y ahí habla un poco de las normas imperativas, el orden público, la autonomía de la voluntad, los microsistemas dentro del derecho, en donde también habla del consumidor, la armonización interpretativa, la desaparición del acto de comercio, que quizás esto es más para nosotros los abogados que estábamos formados en el anterior código, y un punto que es la empresa como eje del nuevo derecho privado, y ahí habla un poco de todo esto de la empresa justamente como eje del derecho privado, haciendo hincapié en el artículo 320 del Código de Comercio, que introduce esta noción de la actividad económica organizada, ¿no?
la incorporación de la empresa, el principio de conservación de la empresa. Parece muy interesante que lo tengan en cuenta para profundizar. Profundizar en realidad, no sé si es útil para profundizar, pero sí para iniciar un estudio de la empresa, para comprender básicamente estos conceptos. Y yo creo que leyendo este libro lo entienden enseguida. De todas maneras, ya les digo, para mí es un concepto, el concepto en sí es simple, tiene ciertas complejidades dentro del derecho, porque nunca se lo trata, me parece a mí, como se lo debería tratar, ¿no? A veces se lo trata de manera promiscua y pareciera que fuera una persona, como las normas. Y esto, José María Curá, con la destreza y la simpleza que lo caracteriza para definir los conceptos, lo dice muy bien acá en el libro, especialmente cuando dice referencias en el Código Civil y Comercial, ¿no? Habla del 141, del 148 del Código, la herencia futura el 1010, el 1093 en el contrato de consumo. Acá está tratado de una manera, creo yo, deficiente también, porque fíjese lo que dice el 1093. Sobre el contrato de consumo señala tratarse a veces celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, o con una empresa productora o prestadora de servicios. En realidad la empresa es una organización, puede ser una persona física o jurídica que explote una empresa prestadora de servicios, ¿no? También cuando habla de agencia, habla del empresario. Acá sí habla del empresario, por lo tanto habla del sujeto titular de la empresa, ¿no? Que ya no hablamos de comerciante, pero genera, a veces con las referencias normativas, genera muchas dudas. Las referencias en el Código Civil y Comercial, en este libro del EDICOM, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, me parece también una buena guía y síntesis normativa. Si quieren, yo les puedo mencionar estos artículos que acá están señalados y que son de alguna manera una síntesis de todas las referencias que encontramos a la empresa, de la empresa en nuestro sistema jurídico de derecho privado. Tengan en cuenta que no hay una definición, ¿no? Sino que se la menciona a la empresa. Tengan en cuenta también que si no tenemos bien en clara estas definiciones, estas referencias nos pueden confundir de alguna manera. Pero bueno, hace un análisis acá del 148, como yo les decía, del 320 obviamente, del 1010, 1093, 1010 herencia futura, 1093 contrato de consumo, muy importante, el contrato de agencia, 1479, el contrato de concesión, 1502, los contratos asociativos, fundamental, 1443. Yo tengo un video que les resumo los contratos asociativos. Me parece un gran hallazgo también de este código legislarlos como contratos, ¿no? Bueno, ahí tenemos los contratos de colaboración, los contratos de consorcio de cooperación, el contrato de unión transitoria. Todos estos contratos obviamente están a partir de 1443. Y estas son algunas de las referencias de la empresa. Le menciono nada más que después dentro de cada uno de estos contratos hay otras referencias, pero bueno, ustedes los van leyendo y van encontrando estas referencias muy fácilmente. Si volvemos a las definiciones, si ustedes quieren definiciones, porque es verdad que a todos nosotros, estudiantes, incluso los profesionales, nos brinda. Yo recuerdo siempre que en el Código de Vélez, en una de las notas de Vélez, decía que no es propio de los códigos dar definiciones. Y después
bueno, este código todavía nos llena más de definiciones, pero el código anterior también nos daba muchas definiciones, porque es propio también de los seres humanos, de los abogados, de los contadores, de los licenciados en administración, que necesitamos conceptos que definan esos institutos que empezamos a estudiar. Entonces, bueno, siempre tenemos como una definición, como que encorsetamos de alguna manera cada uno de los institutos que empezamos a ver. Yo les decía que una de las definiciones de empresa es esto, es de la organización de bienes y servicios para la producción de bienes y servicios. Yo les estuve buscando y me gusta a mí también un artículo que tiene Ramiro Salvochea. Ya se lo, perdónenme, que acá me parece que tengo abrochado dos. Ramiro Salvochea tiene también un artículo muy interesante sobre la empresa y la sociedad en el marco del nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, hace todo un parámetro entre estas dos, ¿no? Entre la sociedad, la empresa, todo un análisis, el modelo contractual de la empresa, ¿no? Con esto de los contratos asociativos, modelo, la empresa como fuente del desarrollo. Me parece un artículo interesante. Yo hoy solamente les voy a traer las definiciones que él arrima acá, porque creo que como estos videos muchas veces yo los subo para mis estudiantes de ciencias económicas, porque generalmente en las clases no nos da el tiempo para, para correr detrás de estos conceptos. Entonces yo grabo estos videos con siempre la eterna esperanza de que los disfruten, que lo puedan escuchar en sus casas y puedan reflexionar sobre cada uno de estos conceptos. Fíjense, el primer concepto trae Salvochea, hace también con una pluma simple y magnífica que él tiene, a mí me gusta mucho, al igual que José María Curá. Hace un análisis no solo de conceptual de empresas, yo les voy a rescatar el conceptual, pero hace un análisis filosófico como herramienta sociológico también, como herramienta del desarrollo, la empresa como una herramienta del desarrollo, y de esto no cabe duda. Tengamos en cuenta que a través del desarrollo de la humanidad, el poderoso desarrollo de la humanidad que se da de la Edad Media para esta parte, la empresa jugó un papel central fundamental. No solo en el crecimiento de las burguesías, ¿no? A través de las burguesías, de los comerciantes, que al principio se llama comerciante, era Commerz, el que comercia con mercaderías, ¿no? Esa idea de este comerciante que era no solo el que comerciaba con mercadería, hoy lo podemos ver como unos pequeños comerciantes, bueno, pero en esa época era el motor de la humanidad misma. América se termina descubriendo, bueno, por este tipo de comercio, este comercio donde tomaba elementos de un continente, lo transportaba y lo vendía en otro, o quizás modificaba estas materias primas, dándole otro valor y lo vendía en otro punto, en otro puerto, como las telas, por ejemplo, las sedas, las telas, todo eso se le daba un proceso y se vendía. Y así empiezan a hacer esta burguesía, ¿no? Y esta idea de empresa. Fíjense que acá el comerciante, el Commerz, el que comercia con mercadería, en realidad esta idea se asociaba más a la idea del... Claro, era del comerciante en esa época porque había poco empresario, poca modificación de esa materia prima para darle mayor valor. Después empieza a, sin querer queriendo, a modificarse esa materia prima para
potenciar su valor, ¿no? Así como, por ejemplo, los primeros ejemplos son las telas, ¿no? A partir de las sedas se hacen hermosas telas que eran muy preciadas en Oriente y eran muy apreciadas en Europa. Bueno, esto por darle solamente algunos ejemplos, pero estos comerciantes que iban conectando el mundo, llevaban y traían cultura, ¿no? Y así es como el comercio se une a la cultura y la empresa empieza esa génesis de desarrollo, que a su vez desarrolla la sociedad misma. Esto ¿a qué viene? ¿Por qué yo les traigo esta pequeña síntesis, pequeña y modesta síntesis histórica? Porque en realidad daría para mucho más. Porque en definitiva es muy importante comprender que el valor de la empresa, el valor de la empresa en la sociedad, el valor de la empresa en el desarrollo, el valor de la empresa y el valor del empresario en, vamos a decir, no solo el desarrollo económico y hasta espiritual, porque hace este cumplimiento de metas y de deseos, esta concreción de metas y deseos, se une muy fuertemente a la tranquilidad, a la felicidad de las propias sociedades, ¿no? Así lo decía incluso un premio Nobel de Economía, como fue Phelps. Vuelvo a las definiciones de empresa. Acá recojo algunas de ellas. Las voy a leer porque así no perdemos la esencia de cada una de las definiciones. Empresa, concepto marcadamente empírico, ha sido definido como el empleo de los factores económicos para la obtención de una ganancia incierta. Weyland. También está una de las definiciones, ¿no? Otra definición, también como un organismo económico que concentra en sí los medios y los hombres indispensables para el ejercicio de una actividad económica. Moza. Son distintos autores con distintas definiciones. Desde la ciencia de la administración se la ha definido como organización en la cual se coordinan el capital, el trabajo que, valiéndose del proceso administrativo, produce y comercializa bienes y servicios en un marco de riesgo. Todas obviamente son definiciones válidas, pero fíjense, en todas encontramos un elemento común. Está hablando de la organización de bienes y servicios. En definitiva, hay detrás de cada una de estas una organización de bienes y servicios. Bueno, cuando hablamos de empresa, por supuesto, podemos estar hablando mucho tiempo porque hay aspectos sociológicos, hay en definitiva distintas formas jurídicas que le tratan de dar viabilidad a los negocios y al desarrollo que traen una empresa, ¿no? Las sociedades comerciales tratan de hacer esto, las cooperativas mismas tratan también de viabilizar empresas, ¿no? A través de un sistema diferente que es el cooperativo. No siempre, obviamente, ahí, digo, al igual que las asociaciones, las fundaciones, todo esto, el fin de lucro no está tan presente, ¿no? Pero saliendo de este tema, nos tocaría el de transferencia al fondo, otro concepto. En realidad este video lo hago para traerle varios conceptos, o por lo menos dos conceptos que creo que son muy importantes, si bien siempre están como en la banquina del derecho comercial, porque el de transferencia al fondo de comercio siempre queda a un lado, como si no fuera tan importante el establecimiento industrial, la transferencia al establecimiento industrial, porque la ley que lo regula es de 1934, es la 11867, y nunca se ha modificado. Obviamente siempre hay mucha necesidad de modificarse esta ley. Acá tampoco la ley no define al fondo de comercio. Sí, obviamente,
indica que, a título ilustrativo, porque los contratos de transferencia pueden incluir estos bienes o no, o pueden excluir algunos de ellos, a modo ilustrativo, indica que bienes la componen esta universalidad de derecho. A ver si acá, bueno, no tengo una definición de fondo de comercio. Tengo un artículo en realidad forma parte del Código Civil y Comercial el Código Civil, sí, y de Comercio de Alterini y Alegría, y en uno de los tomos tenemos transferencia de fondo de comercio por Molina Sandoval. Y él dice que la idea de fondo de comercio se relaciona con la organización comercial. En realidad el fondo de comercio se relaciona con el establecimiento industrial, el establecimiento comercial. Es la organización comercial de ciertos elementos necesarios, muebles, derechos, intangibles, para la explotación productiva industrial, comercial o de cualquier índole, productora de beneficios económicos, que goce de cierta continuidad y eventual identificación como unidad. Era un poco lo que yo les resumí diciéndole que era una universalidad de derechos que comprendía ciertos bienes materiales e inmateriales. La 11.867 lo que sí hace es identificar estos elementos que componen el fondo de comercio. Y vamos viendo algunos de ellos, como por ejemplo, obviamente las mercaderías, sí, las instalaciones, mercadería, los bienes muebles que la componen. Esto mucho no hay para hablar, ¿no? También va a ser descrito en un inventario. Hay dos cosas muy importantes, más allá de este contrato, esta identificación de bienes, obviamente. Hay un anexo que se le va a entregar, el vendedor le va a entregar al comprador con los acreedores, y ahí vamos a llegar, pero tengan en cuenta este anexo. Incluye en el fondo de comercio el nombre y la enseña comercial. Esto es muy importante, porque el nombre y la clientela van de la mano, ¿no? Vamos a dar un ejemplo absolutamente al azar. Voy a transferir fondo de comercio, la parrilla Don Julio. Ustedes saben que dentro del rubro gastronómico, este es un ejemplo no real en cuanto a la transferencia del fondo de comercio, pero sí de un establecimiento real. La parrilla Don Julio goza de cierto prestigio internacional y dentro de nuestra comunidad, o sea, de la República Argentina, goza de prestigio, goza de un nombre y de una clientela, ¿no? Que dice parrilla Don Julio, bueno, sinónimo de calidad. Entonces, el nombre comercial y la clientela que van asociados, a su vez, a otro, al espacio físico donde está, son importantes en esto, ¿no? En la transferencia del fondo de comercio. El nombre, que no solo lo caracteriza el nombre de por sí, por ejemplo, Don Julio, sino todas las enseñas, todos los colores, todas las formas que se le da a su identificación, ¿no? No nos olvidemos que la ley de marcas, esto lo vemos en el artículo 27 y 28, la propiedad, el 28 dice que la propiedad de la designación se adquiere con el uso y solo en relación al ramo que se utiliza, obviamente, y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo. Perfecto, y muy claro. Ahora, si otro empieza a utilizar este mismo nombre en el mismo ramo, yo tengo que oponerme a eso y tengo un año para hacerlo, ¿no? Esto es anecdótico, pues estamos hablando de la transferencia de fondo de comercio y no estamos hablando de marcas, designaciones, en los nombres comerciales. La clientela es un factor importante que siempre no el aviamiento, como le querramos llamar, que vamos a decir, yo si compro un fondo de comercio no compro la clientela, porque la clientela viene o no viene, la clientela puede notar que la calidad del servicio, ahí está
una noción escondida de empresa, ¿no? Porque yo puedo comprar este fondo de comercio, por ejemplo, pero no lo gerencio de la misma manera. No sé, detalles que tenía el anterior dueño, que a los clientes les encantaba, les gustaba, y no los mantengo, organización, y eso es empresa, ¿no? Ese es management, ese es como le quieran llamar. Esa es la organización de bienes y servicios para la producción de bienes y servicios. Y esa organización es la que da determinados resultados. Sigo. Por eso es que fondo de comercio y empresa no son conceptos disociados, son conceptos primo hermanos si se quieren, pero no es lo mismo. Como así tampoco son conceptos disociados. Empresa y sociedad son primos hermanos, pero no es lo mismo. Sigo. Algunos decían, yo me acuerdo, en algún lado había leído que, vamos a decir, la empresa es la faz dinámica del fondo de comercio y el fondo de comercio es la faz estática, ¿no? De alguna manera. Está el derecho al local, que esto también es controvertido, ¿no? Porque tendría que haber, si estamos alquilando, o voy a transferir el local, la propiedad del local, o si estoy alquilando, tendría que hacer todas las gestiones necesarias para conseguir la sublocación de y que el propietario lo acepte, ¿no? De alguna manera. Bueno, las distinciones honoríficas forman parte, qué sé yo, si el Consejo Deliberante o el gobierno de la ciudad hace una distinción al local, lo transfiero, obviamente, y su carácter registrable. El personal en relación de dependencia, que también hay que tener en cuenta el artículo 28 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Tienen una continuidad laboral, ¿no? Pero también es un factor muy importante. Y ese carácter registral, ¿qué significa el carácter registral? Que es oponible a terceros. Y ahí viene en realidad este procedimiento de transferencia que tiene como objeto ¿qué cosa? La oponibilidad a terceros. O sea, los terceros acreedores de Guillermo Carreira, que va a transferir un fondo de comercio, por ejemplo, si fuera de mi propiedad, que no lo es, pero por ejemplo estábamos a la parrilla Don Julio, si fuera de mi propiedad, la parrilla Don Julio voy a transferir, y tengo acreedores que son mis acreedores, pero afectados a este emprendimiento, o sea que los adquirí con este emprendimiento, pero estos acreedores tendrían derecho a oponerse a la transferencia del fondo de comercio. No oponerse a la transferencia, ahí hay otro tema. No es una oposición a la transferencia del fondo de comercio, sino que les va a pedir que retenga de esa transferencia el importe de la creencia o de la deuda que tiene el local con ellos. ¿Cómo es el procedimiento de la transferencia al fondo de comercio? Voy a tratar de simplificárselo lo más posible. En la transferencia con fondo de comercio se hace con una finalidad. ¿Cuál es? Proteger a los terceros. No proteger a las partes, porque la parte yo puedo decir, vendo el fondo de comercio, la A vende fondo de comercio, B compra, y en realidad puedo no seguir este procedimiento y entre nosotros es perfectamente válido. Lo vendí, chao, lo vendí. El tema es, pueden existir pasivos no contemplados, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es, la 11867, con todos sus defectos, con toda su antigüedad, lo que hace es hacerla oponible a terceros. Yo voy a publicar edictos, voy a decir que voy a transferir ¿cómo se llama? Este fondo de comercio, y por lo tanto va a salir de mi patrimonio y va a entrar en el DB. Sale del patrimonio del vendedor, entra en el patrimonio del comprador, y a partir de que lo escribo ya no se puede agredir, los acreedores no pueden agredir este patrimonio. Este patrimonio ya no es mío, sino que es de otra persona, por lo tanto esto es oponible a terceros. Creo que se entiende la oponibilidad de terceros. Generalmente la inscripción en los registros respectivos, en términos generales, tiene
este efecto, la oponibilidad a terceros, no la validez del acto entre las partes, sino la oponibilidad frente a terceros, porque puede haber muchas cuestiones vinculadas, como el concurso, la quiebra, etcétera, etcétera. Pasivos no contemplados, pese a que en realidad el vendedor le tiene que entregar un listado al acreedor con todos los créditos comprendidos, y el valor tiene que ser mayor al de los créditos, o sea, perdón, a la de las deudas, ¿no? A los créditos quiero decir deuda, al pasivo, o sea, el precio de la venta tiene que ser mayor al pasivo, porque en realidad voy a tener que el comprador va a tener que retener este dinero y mantenerlo en caución, en garantía de los reclamos, ¿no? Por un plazo determinado que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo opera la ley de transferencia de fondo de comercio para poder inscribir la transferencia de fondo de comercio y hacerla oponible a terceros? No, porque ustedes entenderán que esto se hace ¿para qué? Para preservar la buena fe de los terceros, para en realidad tendría que ser la buena fe de los terceros y la buena fe de las partes contratantes, ¿no? Por lo tanto, hay un eje fundamental en esto, que es la publicidad y la nota que entrega el vendedor al comprador. En esta nota están los créditos, o sea, las deudas, el pasivo. Estaría el pasivo, el reconocimiento del pasivo que le hace el vendedor al comprador. Y se publican edictos, ¿no? Haciendo saber esto para que quienes tengan una creencia que la quieran hacer sobre valer sobre el fondo de comercio, lo hagan saber al comprador, al vendedor o al intermediario. Publico edictos durante 5 días. 5 días publico edictos. Terminada la última publicación de edictos, el edicto sale 5 días en el diario. Terminada justamente esta publicación, tengo 10 días, hay 10 días para oponerse a la entrega total del dinero, o sea, para que le retengan el crédito. Esta oposición puede ser dirigida al comprador, al vendedor, al intermediario o al escribano, ¿no? Quien sea intermediario de esta operación. Esta carta documento dirigida a esta, él tiene que hacer saber su posición, su reclamo, tiene que hacer saber el monto, el origen del reclamo, tiene que hacerle acercar todos los documentos necesarios, y a su vez, ¿no? Esto tiene que estar dentro de los 10 días, y a su vez después el intermediario, comprador o vendedor, tiene que abrir una caja de ahorros especial a estos fines y depositar ahí todas las oposiciones que reciba, e incluso los pasivos reconocidos, ¿no? Que los podrá pagar. Obviamente, estos se podrán pagar directamente, pero estos que no estaban en la lista sí tienen que ir a una caja de ahorro, y eventualmente estos acreedores que ejercen este derecho van a tener 20 días ¿para qué? Para conseguir el embargo de estas sumas de dinero, ¿no? Va a tener que ir a un juez. Como no los reconocieron como acreedores, tienen que ir a un juez y pedirle al juez que embargue esta caja de ahorro. Ahora, este importe que reclamo, ¿no? Ahora, el intermediario en esta transferencia al fondo de comercio tiene obligación de retener esta suma de dinero, pero no de pagar. Retiene la suma de dinero, la deposita en esa caja de ahorro especial, le hace saber al acreedor que lo mantendrá por 20 días. Terminado ese periodo, será entregada al vendedor como corresponde, ¿no? Por lo tanto, tiene 20 días. Ahora ustedes dirán, todo este procedimiento, ¿cuándo es que inscribo? ¿Al final de todo? No. A partir de los 10 días, ahí, o sea, teníamos 5 de edictos, 10 de oposición.
Cuando termina ese periodo de oposición, ¿qué sé? Y sé el pasivo que hay, efectivamente. O sea, ya tengo la nota y es muy probable que después de los edictos los pasivos coincidan con la nota. Si es así, si coincide, ningún problema, se escribe, se pagan esos pasivos y se escribe la transferencia al fondo de comercio. Pero ¿qué pasa si no coinciden? Bueno, si no coinciden, hago todo este procedimiento que mencioné, pero si no coinciden y, vamos a decir, el pasivo sigue siendo menor que lo que tengo que pagar, estas sumas quedan depositadas, pago, le entrego el resto del dinero que tengo que entregar e escribo. Escribo de todas maneras. Ahora, puede pasar la otra alternativa es que cuando termina el plazo de oposición me encuentro con que el pasivo es mucho mayor que el precio de la operación. Por lo tanto, el precio de la operación va a caer, la operación tiene que caer y en tal caso el comprador debe reclamar puede reclamar por daños y perjuicios al vendedor, ¿no? Por todo el tiempo perdido, el dinero gastado, etcétera, etcétera, en esta operación. Algunos puntos relevantes de la transferencia al fondo de comercio. Entonces, repasamos brevemente. Lo primero es la entrega de esta famosa nota, ¿no? La entrega de la nota, obviamente la instrumentación, porque más allá de esto, todo este esquema de días y demás, hay un contrato central, ¿cuál es? El de compraventa, que debe ser ejecutado, interpretado de buena fe, como ya lo aprendimos. Pero más allá de esto tenemos... Y después tenemos un eje de tiempos, que son los 5 días, los 10 días y los 20 días. 5 días publicación de días, 10 días de oposición, y después puede o no seguir este tema si es que hubo oposiciones no contempladas en la nota y que, bueno, obligan a retener sumas, depositarlas en unas cajas de ahorro. Entonces ahí sí se abre una lucha para aquellos acreedores que no fueron reconocidos y tienen que pelearlo judicialmente, y para lo cual tienen 20 días para conseguir el embargo. Pero tengan en cuenta que después de los 5 días del edicto y los 10 días que tengo para oponerme, a partir de ahí debo inscribir el instrumento respectivo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un instrumento provisorio, que es el primer instrumento que firma, es con una suerte de carta de intención, y después entrego un instrumento definitivo para inscribir, ¿no? Una vez que tengo todas las oposiciones, que ya sé cuál es todo el pasivo y demás, decido si esto no es, el pasivo no es mayor que lo que tengo que pagar. Bueno, obviamente otorgamos el instrumento definitivo con firma de ambos y lo inscribo, y a partir de esa inscripción es oponible a terceros, ingresa al patrimonio del comprador y ya los acreedores de A no pueden perseguir el patrimonio de B, obviamente. Bueno, con esto un poco vimos la transferencia al fondo de comercio. En mi última clase en la Facultad de Ciencias Económicas vimos también contabilidad en términos generales. No quiero llenar de tantos conceptos. Tengo algunos videos de contabilidad, por lo tanto, los que les interese aspectos jurídicos de la contabilidad pueden ir mirando estos videos, pero creo que con esto resultaría suficiente. Después vamos a ver si generan algunas preguntas la transferencia del fondo de comercio, porque hay muchas cositas dando vuelta en la transferencia del fondo de comercio que pueden ser interesantes. Pero bueno, creo que como las nociones básicas, esto va a ayudar, para las nociones básicas, este pequeño video va a ayudar mucho. Bueno, les agradezco que me hayan visto, me hayan escuchado, y espero que este video les sea de utilidad. Un abrazo.